Bueno, pues sí, efectivamente, en Visión Global, en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, un tema importante es la paz. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Bueno, recordemos que el viernes pasado el mandatario mexicano señaló una propuesta para pacificar al mundo, y esa propuesta consiste precisamente en una tregua de 5 años, particularmente hacia los países en guerra. ¿Cuáles? Bueno, pues precisamente Rusia versus Ucrania. Esto ha despertado, por supuesto, muchas críticas, tanto positivas como negativas, pero hay que hablar un poco del entorno y hacia dónde se enfoca el mandatario cuando hace este planteamiento, que de suyo, hay que decirlo, es positivo hablar de la paz. En los últimos tiempos hablamos más de guerra que de paz, siendo dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas, así como dentro de nuestra propia Constitución, los principios de la política exterior orientados a la paz y la seguridad internacional, mandatos de la ONU también. Entonces hay que hablar de paz, pero también hay que considerar el escenario. Esta guerra es producto de una invasión que, por más que Rusia haya querido decir que es en aras de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de la cuenca de Donbass, que estaban siendo prácticamente asesinados por fuerzas neonazis del lado ucraniano, hay que decir que la guerra comienza prácticamente con asuntos como el de Crimea en 2014, cuando la península de Crimea se adiciona al territorio ruso. Así es que ya había un malestar con anterioridad. Hacer una tregua entre estas dos naciones equivaldría a generar un armisticio que le daría una ventaja a la potencia invasora en detrimento del Estado, que en este momento tiene a 1 millón de ciudadanos convertidos en soldados, hombres y mujeres, que están dando la vida para tratar de combatir al enemigo en su propio territorio. Hay que decir que también la guerra de Rusia contra Ucrania tiene muchos elementos y componentes de intereses económicos. Entonces, cuando el discurso del mandatario mexicano se orienta a la pacificación y a una tregua de 5 años en aras de disminuir los altos índices inflacionarios que están, por supuesto, impactando en los precios y al poder adquisitivo de los ciudadanos, también hay que decir que lo que pretende es que haya mayor equilibrio en la economía y no esta distorsión que se produce por el fenómeno de la guerra, aunado al clima heredado de una agresiva pandemia que, por supuesto, ha impactado a la humanidad. Pero hay intereses de por medio. Justo antes de que viniera el secretario de Estado Antony Blinken al territorio mexicano, también había visitado Ucrania, y donde se pactó un préstamo y, por supuesto, una entrega de material o de arsenal militar de alto costo, considerando que si en Ucrania los estados, tanto europeos como Estados Unidos y miembros de la OTAN, han hecho prácticamente en asistencias, ayudas y préstamos y donativos cantidades de 85,000 millones de euros, donde 45,000 millones de estos son precisamente derivados de Estados Unidos, con esta negociación de entrega de armamento a Ucrania, por supuesto, Estados Unidos hace un gran negocio. Así es que el propósito del mensaje de paz no llega más que en un entorno de buenos deseos, pero de poco terreno fértil para su propia consolidación. Se orienta así, repito, a los principios de nuestra política exterior, no solamente al de paz y seguridad internacional, sino también a la promoción del arreglo pacífico de solución de controversias y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Pero también hay que señalar que las circunstancias en el territorio mexicano también hacen un llamado importante a la paz. Entonces, antes de hablar de la paz a nivel mundial, también tendríamos un poco que mirar hacia el territorio mexicano para considerar lo que está ocurriendo dentro de nuestro propio escenario geográfico. Ahora, hay que decir también que la política de este gobierno ha sido consistente en relación al ámbito internacional. Recordemos que también el año pasado, cuando México ocupó la presidencia pro tempore del mecanismo o de la organización de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe,
El mandatario mexicano también propuso la generación de algo similar a la Unión Europea en términos de consolidar una región potencialmente competitiva con otros jugadores de la arena internacional. Hay que señalar que todo está siendo articulado desde esta visión donde México tiene una gran tradición pacifista. Sin embargo, las circunstancias no se exceden. No compete a México más que presentar ante Asamblea General una propuesta, pero que en este momento no es el momento para presentar una propuesta como tal. Esperemos que la paz algún día llegue. Así las cosas en Visión Global.